La invasión europea a América, que eso fue la conquista española, se propuso arrancar todas las riquezas posibles de este nuevo continente. Para eso no tuvo empacho en tratar de una manera absolutamente despiadada a los pueblos originarios, de tal manera que fueron extinguiéndose, podríamos decir. Y entonces se hizo necesario importar otra mano de obra que la sustituyeron. Y eso eran los esclavos africanos. Carlos I en 1518 firma la primera autorización por 4.100 africanos, pero el verdadero tráfico de esclavos se hizo ilegalmente. Fue un contrabando, se contrabandeaba como si fuera mercadería. Los africanos no eran considerados personas, eran transportados en las bodegas de los barcos, encadenados, inmovilizados, prácticamente sin beber agua y sin comer nada. Fue tal la inhumanidad del comercio que de los 12 millones de esclavos que llegaron a América, solo pocos sobrevivieron. ¿Qué hubiera pasado si Buenos Aires no hubiera sido un centro esclavista? Entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. El origen de la trata de esclavos del África es anterior a la llegada de los colonizadores españoles a América en 1492. Sin embargo, el comercio de esclavos se consolidó e incrementó en función de la expansión económica de las clases altas en el continente americano. Los esclavos provenían en su mayoría de las costas del Congo, donde los portugueses se habían establecido en el siglo XV. También intervinieron españoles, franceses, alemanes, holandeses e ingleses. En 1595, la corona española autorizó el comercio de esclavos en sus colonias americanas a través de la licitación de unos permisos llamados asientos. El asentista estaba obligado a pagar cierta cantidad de dinero a la corona española y tenía que importar un número de mujeres y hombres para ser vendidos en los mercados americanos. Estos asientos ofrecían la oportunidad de entrar en el lucrativo comercio hispanoamericano y sobre todo de obtener el oro y la plata productos del tráfico de esclavos. Los dos puertos más importantes de tráfico negrero en América fueron el de Nueva Granada, que soy Colombia, y Nueva España, que soy México. Pero también tuvieron su importancia el de San Salvador de Bahía, en Brasil, y el puerto de Buenos Aires, el Río de la Plata. Desde Buenos Aires se los enviaba a Santiago de Chile, a Cusco, a Potosí, a Tucumán también, e indudablemente fue un gran negocio de gran rentabilidad para los mercaderes. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera existido este tráfico de esclavos africanos en América? Y por supuesto eso tiene que ver con el hecho de que hubiera pasado si Buenos Aires no hubiera sido un centro de tráfico esclavista que permitió el ingreso de millones y millones de esclavos. Yo calculo que el porcentaje de comerciantes españoles enriquecidos gracias al tráfico de personas no hubiese tenido la importancia que tuvo durante el virreinato y durante la lucha por las independencias. Claramente yo creo que esa oligarquía porteña comercial hubiese sido radicalmente distinta sin el tráfico de esclavos. Tratándose de un espacio que originalmente estaba
planificado como una fortaleza para repeler los posibles avances de los portugueses en la zona del Río de la Plata, Buenos Aires consiguió su crecimiento como ciudad comercial esencialmente a partir del tráfico de esclavos, razón por la cual, en la medida en que no hubiera existido ese tráfico, posiblemente Buenos Aires se hubiera limitado exclusivamente a ser una fortaleza militar y el desarrollo posterior hubiera estado trabado porque efectivamente no existiría ese sustrato a partir del cual se desarrollaron otras actividades de tipo comercial. Durante el siglo XVII llegaron a la América hispana 268.204 esclavos africanos, en su mayoría del Congo y Angola, de los cuales 135.000 arribaron a través de Cartagena de Indias, 70.000 vía Veracruz y 44.000 por Buenos Aires. Otros 20.000 restantes llegaron a diferentes puertos. Al tráfico legal autorizado por la corona española se sumaba el ilegal, manejado por holandeses y británicos. Los contrabandistas de los Países Bajos habían ocupado la isla de Curazao en el Caribe y ahí eran llevados los esclavos capturados en África, mientras que los británicos hacían lo propio con las islas de Jamaica y Barbados. Ese cargamento humano era llevado de contrabando al continente. Si no hubiera existido el contrabando de negros en América Latina, quedaban dos opciones. Una opción hubiera sido la legalización del tráfico, razón por la cual algunos espacios que crecieron a partir del contrabando hubieran visto limitado considerablemente su éxito económico. La otra alternativa era el hecho de que no llegaran esclavos a América. En la medida en que no llegaran esclavos a América y la población americana siguiera descendiendo a partir de las políticas brutales que implementaban tanto portugueses como españoles respecto de la sobreexplotación de mano de obra indígena, se hubiera generado la necesidad de importar recursos de otro lugar. Posiblemente hubiera sido o población pobre del sur de Europa, esencialmente de la península hispánica o ibérica, y la otra alternativa era población asiática. De hecho, podríamos haber adelantado el proceso de migraciones del siglo XIX al siglo XVII. Se estima que entre los siglos XVI al XIX fueron embarcadas 60 millones de personas en el África con destino a Sudamérica, de las cuales solo 12 millones alcanzaron a llegar al territorio americano. El comercio de esclavos fue uno de los negocios más redituables para la expansión de las potencias imperialistas. ¿Qué hubiera pasado si los africanos y descendientes de africanos no hubieran sido diezmados como lo fueron también los pueblos originarios? El componente étnico negro sería muy importante. En este momento en Uruguay se calcula que hay una población negra de alrededor del 6% de negros y descendientes de negros. Ese porcentaje en el caso de Argentina hubiese sido mayor si no se hubiesen diezmado a la población negra. Hubiera cambiado sociológicamente la composición del Río de la Plata por el hecho de que hubiéramos tenido una población predominantemente negra, hubiera sido menor el impacto de los sectores mestizos y realmente hubiera sido casi muy limitado, casi intrascendente el porcentaje de la población indígena. En 1801 ya había formaciones milicianas que durante las invasiones inglesas tuvieron activa participación en la defensa de Buenos Aires. Gran parte de la población negra también constituyó una fuerza de combate fundamental en el proceso independentista entre 1810 y 1820. En la banda oriental, actual República Oriental del Uruguay, la revolución conducida por José Gervasio de Artigas contó también con el apoyo de las poblaciones originarias y de africanos. Los esclavos que huían de sus amos y se sumaban al ejército de Artigas eran considerados libres. En Buenos Aires, 3 años después de la Revolución de Mayo, se convocó en enero de 1813 a una asamblea de representantes del extinto Virreinato del Río de la Plata. Sus objetivos eran que los representantes de los pueblos libres reconocieran la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que se redactara una constitución.
La Asamblea del año 13 asumió la soberanía nacional, por primera vez en nombre del pueblo y no del monarca español. Entre las normas establecidas, un apartado se dedicó a la situación de los esclavos, y ahí se declaró la libertad de los hijos de esclavas nacidos luego del 31 de enero de 1813. Además, se concedió la libertad a los esclavos para que participaran en los ejércitos patriotas. Sin embargo, recién en 1861 se les dio la libertad prometida. La participación de los esclavos africanos y descendientes de ellos en los ejércitos de nuestra independencia fue muy importante, fundamental, diríamos. Tal es así que de los 1.300 hombres que compusieron el ejército inicial de San Martín, 800 eran esclavos africanos o descendientes de esclavos. La introducción de los negros en la guerra corre por varias vías. Por un lado, a muchos les prometían la libertad a cambio de tener 5 años de servicio en el ejército. En otros casos, los dueños de esclavos los entregaban como donación, como la donación que podían hacer ellos para la libertad de nuestra patria. Y en muchos casos, algunos libertos participaban de las guerras de la independencia por motus propio porque confiaban en la emancipación planteada por Castelli, por Moreno y por un descendiente afroamericano como fue Bernardo de Monteagudo. San Martín siempre elogió el valor de los soldados que eran esclavos libertos, es decir, que se incorporaban al ejército para después quedar libres al final de su participación. En el caso de San Martín y también en el de Belgrano les otorgó cargos como sargentos, como dirigentes de soldados por su valentía, por su arrojo, y en algunos casos prácticamente no había distinción. La situación de estos hombres, de los esclavos y sus descendientes, mejora enormemente durante el gobierno de don Juan Manuel de Rosas. Fueron elevados socialmente, tanto que Rosas participaba de sus fiestas, de sus candombes, y es de recordar que uno de los opositores más enervados del federalismo, que era Florencio Varela, escribe: los negros caminan hoy por el medio de la calle. Por supuesto que lo hace con indignación. ¿Qué hubiera pasado con nuestras guerras libertadoras de no haber contado con los esclavos africanos y afrodescendientes? Y más específicamente, ¿hubiera podido triunfar San Martín en Chile y en Perú sin esa colaboración? Las guerras de la independencia hubieran estado francamente muy comprometidas en la medida de no haber contado con estos recursos humanos que jugaron un papel determinante, pero que luego fueron sistemáticamente excluidos del relato histórico por parte de la historia oficial de Mitre. Recién en 1853, la sanción de una nueva constitución prohibió la esclavitud en todo el país. Sin embargo, la inserción de los afroamericanos en la sociedad siguió caracterizada por el sometimiento de las clases altas. Parte de los esclavos fueron comprados por la élite para su servicio doméstico. En el caso particular de las mujeres, en general, sufrían el abuso sexual por parte de sus amos. En las zonas rurales, incluyendo establecimientos religiosos, también se apeló a la mano de obra esclava destinada a las actividades agrícolas. Muchas familias llegaron a incluir esclavos en las dotes de sus hijos. En el intento por subsistir, la población afrodescendiente en la ciudad de Buenos Aires se dedicó, entre diversas actividades, a la venta callejera. Se trataba de la oferta de escobas, plumeros, mermeladas, entre otros productos. El negro estaba presente, vivía con el resto de la población en todos los aspectos de la vida, sin descontar ninguno. En lo religioso también. Por ejemplo, se constituyeron cofradías de negros
tenía diarios. Antes de que los inmigrantes fundaran sus propios diarios, los hubo negros. Participaba en el arte, en el teatro, en la música, y son todas formas de integración. Algo que siempre nos preguntamos, argentinas y argentinos, es qué pasó con los muchos afrodescendientes o negros, como siempre se los llamó, que habitaban nuestras tierras en épocas de la colonia. Recordemos que el Buenos Aires colonial tenía una tercera parte de población negra y que los censos daban más de 50% en el centro y en el noroeste del país. Una provincia como Santiago tenía más del 90%. ¿Cómo fue que se produjo esta desaparición? Una de las razones, indudablemente, fue su participación en las guerras civiles, en las guerras fratricidas, y también en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, donde eran destinados a los cuerpos de infantería, es decir, aquellos que sostenían la primera línea de fuego con las bajas imaginables. Después hubo otras razones. La epidemia de fiebre amarilla que asoló nuestra ciudad, también las epidemias de cólera de 1867 y de 1868. Pensemos que en aquellos tiempos las instalaciones o la situación sanitaria de la ciudad era muy pobre, por lo cual la epidemia se expandió sin mayores dificultades y llegó a morir casi el 10% de la población. Pero hay otro motivo, no demasiado conocido, y es que los criollos no tuvieron mayor dificultad en cruzarse afectiva y sexualmente con los afroargentinos, cosa completamente distinta a la que sucedió en muchos otros lugares del mundo donde la apartheid se mantuvo, la discriminación se mantuvo durante mucho tiempo. Cabe hacerse una pregunta. ¿Qué pasaría con la sociedad argentina de hoy si no se hubiera producido esta desaparición o dilución, podríamos decir, de los afrodescendientes? El mestizaje era en realidad no solo de blanco e indígena, sino de blanco, negro e indígena, es decir, sambo. Entonces a veces vemos a lo que se suele llamar cabecita negra, despectivamente del interior, y ese cabecita negra es sambo. Eso, más que una desaparición, ha producido lo que podríamos llamar una dilución de la negritud en la sociedad argentina. Hay algunos historiadores que plantean el mestizaje, algunos por motivos buenos, otros por no tan buenos. Al irse los hombres a la guerra, los hombres negros a las guerras, quedaban las mujeres esclavas negras solas y no les quedaba más remedio que mezclarse con gente de otra etnia. Obviamente que los dueños de esclavos tenían el derecho de pernada con respecto a sus esclavas. Esto también produjo mestizajes. Hay otras explicaciones también que dicen que en general los dueños de esclavos, al considerarlos propiedad, no permitían que entre ellos se casaran y tuviesen descendencia porque esto haría que les quitase tiempo a las funciones que tenían que cumplir como esclavos. Entonces, los propios dueños no les permitían mezclarse entre sí. Y esto hizo que se mezclaran con distintas etnias. En una prueba genética que se hizo, no se ve menos porcentaje en Argentina que en Uruguay. Es decir, no tenemos menos, pero están más difusos. Cabe hacerse una pregunta. ¿Qué pasaría con la sociedad argentina de hoy si no se hubiera producido esta desaparición o dilución, podríamos decir, de los afrodescendientes? Pienso que se hubiera dado más lugar a la integración que después de todo hemos tenido, de tal manera que si hubiera habido más, se hubiera advertido más esa presencia negra entre nosotros.
Seguramente la composición social y étnica de nuestro país sería bien diferente a lo que es hoy en día. Tendríamos una composición mucho más mestiza incluso de lo que hoy somos. Todos conocemos la riqueza y la importancia de la música africana, esa que trajeron los esclavos desde sus tierras lejanas, seguramente para mantener un vínculo con ella. Ellos generaron la murga, el carnaval, el candombe, y no hay ni un solo género musical americano que no reconozca la influencia de su música, inclusive entre nosotros. Los musicólogos han entendido que en el tango y la milonga se encuentran huellas del candombe, de la danza habanera, y también en el folclore, en la chacarera, en la payada, en el malambo, en el gato, en la milonga campera. El lenguaje argentino también denota la influencia de términos típicamente afros que enriquecieron nuestro lunfardo. Así ocurre con la palabra como marote, ganga, bochinche y mandinga. La palabra quilombo hacía referencia en toda América a los asentamientos de cimarrones, es decir, a los africanos que huían al monte. A la vez, el término mina para referirse a una mujer tiene su origen en un grupo étnico africano. Lo mismo sucede con la palabra mucama y la palabra zapatos, que todavía para algunos son los tamangos. Y en referencia a la comida que se le daba a los esclavos del grupo étnico Kumbundu, aún hoy utilizamos la palabra mondongo para referirnos al estómago de la vaca. Y en todo esto es posible apreciar el legado que da testimonio de la vida cotidiana, las ilusiones y los sentires de las diversas comunidades y generaciones de afrodescendientes. Sin el aporte de la cultura afroamericana, las minas no podríamos hacer bochinche cuando vemos algún banana que se compró unos buenos tamangos para ir a la milonga. Los chongos estarían esperando ansiosamente el guiso de mondongo que les preparó la mucama, deseando no abombarse para ir de candombe si el taita les tira unos mangos. Y si se arma quilombo, rajar, porque entre tanta burundanga no sea cosa que caigamos en cana. ¿Qué sería hoy el tango sin la influencia de la música africana? Sería menos sensual, seguramente, de lo que es, y podría pensar también que sería un poco menos melancólico, quizás, porque no nos olvidemos que todas las comunidades africanas llegadas a América siempre estaban pensando en sus raíces y en el lugar de donde habían sido extraídos tan violentamente. Y entonces se me ocurre pensar que quizás sería un poquito menos melancólico el tango. Yo me decía a mí misma, cuando trataba de hacer un reconocimiento de la presencia afro entre nosotros, que cuando un pueblo está presente en el lenguaje, en el arte, y entre los artes, en las formas de arte, en la música, en las costumbres, en la religiosidad, no se puede decir que no está. La esclavitud en nuestro continente comenzó realmente con los incas, un pueblo guerrero que sojuzgó a varias naciones originarias americanas. La esclavitud que vino del otro lado del mar, desde África, como hemos visto a lo largo de este programa, ha tenido una importancia decisiva. La historia oficial se ha ocupado muy poco de ellos, a pesar de que en algunas provincias, sobre todo en el siglo XVII, llegaron a constituir prácticamente la mitad de sus habitantes. Lo único que nos ha contado es esos personajes que hemos representado muchos de nosotros en las escuelas, que es el vendedor de mazamorra, el portador de velas, el negrito que iba por delante de sus amos, alumbrándoles el camino. Sin embargo, la influencia de la negritud, como hemos visto, ha sido fundamental en nuestro habla, en nuestra cocina, en nuestra música popular, en nuestros hábitos. Es muy importante rescatar de la invisibilidad a que ha sido condenada. Este programa ha estado dedicado a eso y ojalá hayamos avanzado.